pero que Newton creía en esas cosas maravillosas y que eran completamente mezquinas. Y entonces yo digo, estamos dispuestos a arrodillarnos ante una cosa tan frágil como es Dios y decir, creo en Dios sobre todas las cosas. ¿Puedo? Sí, puedes. Mira, hay una cosa, cuando Newton se empieza a interesar al final de su vida en dragones, hay que saber de que acaba de recibir, y esto está en el prólogo del trabajo que hace sobre Regulus de Antimonio, que es un trabajo de tipo alquímico, está hablando de por qué ha recibido una brújula con alrededor lo que se llama un Feng Shui. El Feng Shui permite ubicar las relaciones de una casa con lo que la rodea y a dónde salen lo que llaman las venas, las arterias del dragón. El dragón es una fuerza ciega porque tonta. Si tú eres tonto, lo multiplicas, pero si eres listo, lo controlas. El problema del hombre es que aplica su conciencia al universo y que a cada vez que pone su conciencia sobre algo, cambia la cosa que observa. Querido Los amigo, problemas cuánticos nos lo demuestran, las experiencias que no se pueden reproducir. El problema mayor de la ciencia actual, que es que los fenómenos no reproducibles sistemáticamente son los únicos que son interesantes. querido amigo, nos están escuchando Pero por esto nos centenares tenemos de que miles ostrar. de espectadores ¿Cómo y centenares de saben miles? Centenares de millones. millones de espectadores. Y saben Preocupados, unas cosas que preocupados porque el nosotros- nivel de los mares está Nosotros subiendo. estamos hablando de lo inefable. Estamos hablando de que no tiene naturaleza hoy. No estoy de acuerdo Estamos hablando contigo, de lo hombre. espiritual. No estoy de acuerdo. Somos anarquistas divinos. Muy bien, pero Somos mira, anarquistas divinos. Mira, y nosotros Fernando, creemos en metidos en la Dios. máquina del muerte. sistema. Creemos de en gente Dios loco. sobre todas las cosas. por favor, el mundo y el universo deja de existir cada vez que se muere alguien. ¿Qué respuesta La damos a los apocalipsis acontecimientos? Es una vida íntima, ¿Qué propia, respuesta individual. damos al acontecimiento que se nos vienen Bueno, encima? Fernando, mira, yo he Los sido para mecanismos mecanismos de del nuestra. Estado totalitario Mira, que estamos Fernando. conviviendo actualmente son los mecanismos de esa apocalipsis de que nos habla. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Sí, pero tú Yo eres un creo en un apocalíptico. Dios de amor. Reintegración de las Creemos almas en- en la genialidad silenciosa. Creemos Pues no. en la genialidad de Dios. Yo quiero la Somos- felicidad de mi conserje. Bueno, vamos Los a que cortar. nos escuchan Vamos a creen cortar. en Tenemos Dios. a Andrés Malví, Fernando Arrabal y vamos a pasar la palabra a Isidro Fernando. Palacios, luego a Luis Márquez Pero y luego deja a Mario hablar Sala. a la minoría La minoría silenciosa. La minoría habla como una gran Vamos a mayoría. hacer una petición Tú para has que solo la invocado La el- minoría silenciosa Bueno, deja Isidro, hablar. mira, Fernando, Lo tú vamos has, a sortear. tú has por invocado el nombre de Dios y deberías de saber que Dios transita en el silencio. Entonces, deja un poco hablar. Pero a eso los- decís los racionalistas. No, yo no soy Nosotros, los anarquistas divinos pensamos que Dios Bueno. nos ama sobre todas Mira, las el- cosas. el tema- A Dios nos ama sobre todas. Yo soy feo, pero Dios me ama sobre todas las cosas. Te ama porque eres feo. Porque si no, no te podría amar. ¿Por qué dices que eres feo? Este es un programa desordenado. No me gusta que digas que eres Pero mira, feo. André, las tías André, guapas Si mi no mujer tienen te hijos. oye, Hombre, y si mis amigas te André y oyen. Fernando, André Malví, Fernando una amiga Arrabal. que Hay se un llama poquito de Pedro. orden y un poquito de cortesía a los demás contertulios. Isidro Palacios, por Bueno, favor. mira, Oye, deja Fernando. hablar a las minorías. Ya te he dejado hablar, ahora le toca a Isidro. Bueno, Pero deja Fernando, hablar a las Si es que no terminas nunca, Fernando. Córtale Pero el micro. Fernando Vamos a escuchar un poco a los Sánchez demás. Dragó, Tú que- deja hablar a la minoría selecta. Isidro también es minoría selecta. tú que eres La un- minoría, la Ya minoría. no se te oye, se te han Venga, cortado mira, el micro. Isidro, Nunca hablo, Fernando. déjalo Déjale hablar, siempre. por favor. Yo dejo hablar a todo el mundo. No, Bueno, lo sabes muy bien. Bueno, pues, Fernando, tú que eres... No seas tan estrecho como una, Tú que eres un como una santo. muñeca virgen. Te ruego. Tú que eres un santo, yo te pido Yo soy un que me santo, ya lo permitas sé. hablar. Sí, dime. Te pido que me permitas hablar. Bueno, mira, el tema de haber tocado aquí la idea del No me dragón. gusta la palabra tocar. Fernando, no dejes de decir ni dos palabras. Te ruego una Gustosamente cosa, que le yo dejes soy hablar a representante de Dios. Todos somos Y de la Virgen representantes de María. Dios, hombre. vamos a poner Y de los apóstoles judíos. Dado que eres el representante de Dios, ¿permites que hable Isidro Palacios, por favor? Sí, yo lo permito, pero Isidro. que no me ataque Bueno, en mis cosas más. Isidro, no hables de Fernando, habla de No hablo Fernando. de Fernando.
Bien, me ha parecido oportuno hablar del tema de la bestia, porque en el fondo, cuando tú has citado el Apocalipsis de San Juan, normalmente pensamos pues que bueno, puede ser un libro tan anacrónico, tan metido en años, en siglos, que parece que está un poco fuera de nuestro tiempo. Y en realidad, al hacer esa extrapolación, que es incontestable, es decir, efectivamente, no existen bestias, ni existen dragones, ni existen dragones como los hemos conocido en la fantasía, pero sin embargo sí existen sus efectos y su sistemático actuar. Y en ese sentido creo que, por eso decía yo antes la idea de que la bestia existía. La vitalidad que tiene en este momento el Apocalipsis de San Juan, que nuestra época le está haciendo un libro muy actual. Y en ese sentido, en fin, quería aludir a ese aspecto. Sigue Luis, Mario Satz, Campillo. Vale. Una frase. Espera un segundo, hombre. ¿Qué seríamos si fuéramos malos? Yo creo... Bueno, André, estáis cortando la conversación, no se puede hablar. Os ruego, por favor, que dejéis terminar los periodos gramaticales. Luisma. Yo creo que la gente está esperando respuestas a los signos evidentes de catástrofes que se avecinan y que son provocadas por nosotros mismos. Se sabe que el nivel de los mares está creciendo. Se sabe que el nivel de la temperatura de la Tierra seguirá aumentando y que si se eleva en 5 grados de aquí al año 2000, y es extraño la información que se recibe a través de los medios, es bastante confusa, perdón. Pero déjame que diga una cosa. Fernando, por favor. Pero si es que no tiene en cuenta los fenómenos espirituales. Sí, los tiene. El amor a Dios. Vendrán después los fenómenos espirituales. Termina, Luis. Pero yo creo que los valores espirituales es asumir aquello que hemos hecho y ver la forma de rectificar si estamos a tiempo de hacerlo. Pero querido amigo, pero es usted un materialista, un materialista vergonzoso. No soy ni materialista ni vergonzoso. No me quites el puesto. El materialista vergonzoso soy yo. Vale, yo creo que Dios se expresa a través de su obra y a veces los agentes de su obra se equivocan. ¿Me permites? Y nosotros nos estamos equivocando. No, querido amigo, mi querido amigo, Fernando, voy a dar órdenes a la realizadora de que te quiten el micrófono. Cuando Isidro Palacios habló del sistema, está hablando de algo que nos ha envuelto a todos, que nos está arrastrando a todos en un enorme equívoco, que nos está movilizando, que nos está llevando a externalizarlo todo. Estamos viviendo un enorme escaparate en la cual el sistema nos ofrece es una maquinaria que no terminará nunca de alimentarnos y de meternos nuevos deseos. Esa máquina loca está atentando, está destruyendo la naturaleza. Si no cortamos esto, si no asumimos la responsabilidad individual y colectiva, el final va a ser trágico. Y estamos a punto de empezar a cambiar esta situación, a cambiar internamente nosotros mismos. La destructividad y nuestra autodestructividad es un fenómeno material y espiritual. ¿Me permites? Simplemente quería ayudar un poco a Fernando ligando lo que estamos diciendo. Ayúdame. Si me dejas, ¿no? Primero yo creo que lo que dijo... ¿A qué Fernando te refieres? A Fernando Sánchez Drago. Lo que dijo Malví es evidentemente cierto, que todos somos responsables de existir el apocalipsis, todos somos responsables de ello. Cualquier vida, cualquier especie que se pierda, y esta es una cosa que escribió Levi-Strauss en Los Tristes Trópicos, es apocalíptica. Pero aquí nosotros nos hemos reunido para hablar del apocalipsis y empezamos a hablar de San Juan, así que me gustaría situar... Déjame, Fernando. Pero estamos hablando del milenialismo. Tú tendrás tiempo, pero déjame decir un par de cosas. Sigue, Mario. Simplemente, la modernidad de ese texto, la posibilidad de extrapolarlo, como bien dijo Isidro, estriba en el hecho, primero, no me parece básico, es que aquí, en ese texto, el sistema es Roma, llamado Babilonia. ¿Qué pasaba en la época en que vivían los apóstoles, en que Roma estaba, digamos, en el momento más álgido de su poder, inclusive decayendo? Morían, y esto te lo digo a ti para que lo sepas, si es que no lo sabes, morían en el circo romano no solamente los mártires, que todo el mundo lo sabe, sino leones y elefantes, es decir, ellos son los primeros depredadores de la historia. Y han pasado realmente como lujosas estatuas, ¿verdad?, de mármol, y a mí me parece que ese tipo de objeción que nosotros hacemos al hombre depredador tiene una historia.
que hubo sociedades no depredadoras. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que agradecer a la antropología y a la etnografía que ha mostrado otras opciones minoritarias, es cierto, menos de pequeñas, depredadoras. Menos depredadoras. Bueno, pero es posible eso, yo creo que es posible el cambio. ¿Cómo es posible? Si nos remitimos a la estructura de la Biblia, que es nuestra catedral de papel, por decirlo de alguna manera, es el libro que nos ha conformado por influencias diversas, veremos que el Apocalipsis se cierra con un alfa y omega, que no por casualidad es tomado ese punto omega por el padre Teilhard de Chardin, que habla del medio divino en la materia, etc. O sea que hay síntomas también dentro de ese caos, dentro de ese mundo catastrófico, que quiere decir literalmente la caída de los muros, catástrofe quiere decir eso, se abren unas posibilidades. Pero esas posibilidades que se abren, me parece a mí, nos van a implicar, como dijo muy bien Andrés, en una cosa mucho más global, que no es literal, que tiene que ver con la salvación de cada vida, de cada especie, y con una noción absolutamente cosmológica de la realidad que desgraciadamente no tenemos. Nadie de nosotros tiene el derecho de hablar solo por sí mismo. Nadie. Oye, Ninguno de nosotros aquí y nadie de los que nos escuchan. No puede existir la conciencia aplicada en la soledad. Yo ruego para que los demás sepan que cada vez que tú haces algo, alteras el orden del universo. Si vas en la dirección entrópica, ayudas a que se destruya. Es normal que las especies desaparezcan, porque la puñetera función suicidaria de todo lo que se monta, cuando multiplica la cantidad de componentes, es algo insoportable. Bueno, pero, oye, la función y el deber del hombre es de impedir de que esto ocurra. Somos unos idiotas, somos unos irresponsables. No me dejan hablar cuando vamos nunca, por la calle y que no dejamos que el otro se ponga en nuestros bolsillos, corazón, ojos, vida, mente, bolsillo, dinero, somos unos injustos. El artesano del Apocalipsis, en realidad, eres tú. Él, todos. Yo y todos. Estamos hablando de responsabilidad y de muerte. Es el único problema real de hoy. Muerte y responsabilidad. ¿Qué quiere decir la muerte y qué quiere decir la responsabilidad? ¿Quién son los demás? ¿Cómo puede ser si los demás no son? Querido Esta es la única amigo, pregunta. El resto son fantasmadas. La minoría silenciosa. No. La minoría silenciosa. Como anarquista, oye, ¿me dejáis hablar a mí un momento? Siempre. Yo te dejo hablar, Campillo, pero la minoría silenciosa nunca habla. Fernando, ¿por qué silenciosa? ¿dejas hablar al Por propia moderador del definición, programa pues, un es por momento? propia definición. Eso Es lo jorobado de esto. Eso. Bueno, vamos a ver, Pero, aquí querido estamos hablando de un Campillo, tema grave, habla. de un tema serio y de un tema que requiere Claro, una muy grave. respuesta, como ha señalado Luis Maggi. Aquí hay una persona, Félix Gracia, tímida, educada y sabia. Me gustaría escucharte, Félix. Lo de sabio no sé, lo de tímido... Milenarismo, nueva era, salto a esa nueva era. Efectivamente, estamos viviendo unos momentos cruciales y ahí estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luis, que probablemente sea lo que debería tener o exigir una atención mayor por nuestra parte si realmente queremos clarificar un poco la situación. Los tiempos que estamos viviendo son realmente especiales, realmente importantes, pero no solamente porque haya un final de siglo y que este final de siglo coincida además con el final de un milenio y que de alguna manera recuerde otros acontecimientos similares hace 1000 años. El año 999, según los cronistas de la época o posteriores, hubo realmente una situación de auténtico pánico colectivo. Y hay quien narra, por ejemplo, lo sucedido en la noche de San Silvestre, la última noche del año, cuando siendo Papa Silvestre II, toda la gente asistía a misa, en aquella célebre misa, pensando que era la última misa y los últimos minutos de su vida. Y cuando las campanas anunciaron la medianoche y por lo tanto el final del año 999, final del milenio, el comienzo del otro, todo el mundo esperaba la gran catástrofe, el gran holocausto, el apocalipsis. Pasaron los segundos y pasaron los minutos y allí no ocurrió nada. Y del pánico colectivo de minutos anteriores se pasó a la alegría y al alborozo porque de alguna manera se pensó que tal vez Dios les había perdonado, que el castigo, entre comillas de castigo, quedaba postergado para otro momento. Después ha habido profetas que nos han ido recordando que aquello podía ocurrir
más tarde, en el año 1100, en el 1300, en el 1500, en el 1700, y de alguna manera se ha mantenido a la humanidad con el miedo de que el apocalipsis se pudiese producir, incluso ahora se habla del año 2000. Pero con independencia de esas manifestaciones apocalípticas milenaristas, lo cierto es que estamos viviendo una situación que es clave. Digamos que hay dos fuerzas en este momento coexistiendo. Hay una fuerza que André la ha mencionado, y supongo que es consciente cuando ha hecho esa mención, que es la fuerza entrópica, y él decía que todo aquel que se suma a la entropía es conducido y conduce al mismo tiempo hacia la destrucción, más o menos. Esto es lo que ha venido a decir. Una gran verdad, él ha dicho una gran verdad, pero es media verdad. Hay otra cosa más que es necesario decir, y es que paralelamente a esa fuerza entrópica existe otra, que por ser antagónica a esta primera le podríamos llamar sintrópica, y es aquella que trata de reconducir las cosas hacia el origen, trata de restituir la unidad primigenia, la unidad de donde todo produce. Y posiblemente estos momentos caóticos que ahora estamos viviendo, estos momentos de crisis, donde prácticamente ningún valor se reconoce tal y como era anteriormente, supone el enfrentamiento total y definitivo de esas dos grandes fuerzas, la entrópica y la sintrópica. Es decir, lo demoníaco que hay en nosotros trata de conducirse a través de ese proceso disgregador en un proceso entrópico sin fin tal vez, y posiblemente con capacidad de llevar a cabo toda una creación paralela, y paralelamente, repito, hay algo más. Ese impulso reunificador, reintegrador, solidario que entre nosotros, que se opone al otro y que trata de edificar una nueva sociedad. La lucha entre el antiguo mundo y el nuevo mundo, la lucha entre lo que promueve la civilización surgida al amparo de esa era de Piscis y que está agonizando suponiendo que ya no lo haya hecho, y en cambio el elemento conspirador, entre comillas, que representa el advenimiento de la era de Acuario, hace que surja un hombre nuevo, un hombre solidario y altruista que está en contraposición al anterior. Y esa pugna realmente es un apocalipsis. Las estructuras internas se van a romper, se van a resquebrajar. Y naturalmente ya nada de lo que hay nos sirve, porque no nos identificamos con lo y no nos identificamos porque dentro de nosotros empieza a surgir la intuición de un sistema nuevo, y hacia él vamos. Y lo que tenemos que hacer es contemplar efectivamente ese tránsito en el cual estamos, y contemplar el apocalipsis como final de un sistema y el comienzo de otro, que es el que realmente deberíamos predicar. Bueno, por favor. Va siendo hora de que hable la minoría silenciosa. Venga, minoría silenciosa, déjame un minuto. Un ratito. Que además me voy a callar. Cámara. Las manos. La minoría silenciosa. Os voy a enseñar algo. Católica, fea y sentimental. Tú hablas. Las manos, ¿ves? Dos manos normales, más o menos. Mira bien. Vamos a hablar de lo que es lo que hacemos con nuestro mundo. Y una roja, muy blanca y muy roja. Muy blanca y muy roja. No sé si las cámaras lo recogen, pero efectivamente es así. Y lo voy a volver a hacer del otro lado, muy blanca y muy roja. Yo vivo en mi cuerpo, soy el artesano de mi destrucción y de mi vida. Yo pienso que este debate es una idiotez si nos decimos a todo el mundo de que podemos hacer el mundo de mañana, que somos responsables del de hoy, es lo que ha dicho, y que tenemos que estamos subir. diciendo. Es lo que ha dicho. Y eso es infactible. Claro, es lo que estamos diciendo. Desde el mismo cuerpo hasta lo que quieras. Pero, André, esto es lo que estamos diciendo los demás también. Quizá no nos has escuchado. Claro. Es que estamos diciendo eso. Fernando, déjale hablar a tu amigo Campillo y luego ya sigues tú, un ratito. Campillo... Y la minoría silenciosa. Soy yo también. Por eso eres minoría. Déjale hablar a Campillo. Yo soy la mayoría parlante. Venga. O la mayoría parlante. Querido Campillo, tienes derecho a hablar porque tú eres casi tan genial como yo. Pues no sabes lo que te agradezco, yo soy el piropo. Gracias a esa genialidad no tienes derecho. Lo que quería decir es que no es una genialidad, es que el sistema, como decías tú, en cierto modo, somos en cierto modo... El sistema, lo que llamabas el sistema. Sí, lo que Isidro antes ha definido. El sistema somos nosotros también. Claro. Sí, nosotros, aunque nos opongamos. Claro. Sí, porque claro. formamos parte de él. Claro. Hay una cosa que el problema que se quiere hablar, hay el aspecto que has presentado tú, que tiene un lugar, se puede discutir, pero hay unos temas que has presentado tú que son importantísimos. El grado de conocimiento que tiene, con la falta de moral que circula por el mundo, por una serie de razones, por la potencia que maneja cotidianamente cada individuo, está destrozando
que tiene unas dimensiones finitas y que está en condición de equilibrio siempre precario, siempre. Todo sistema está siempre en equilibrio precario, excepto el que está muerto. Entonces, el problema que se plantea aquí es que probablemente, yo no afirmo, pero me parece que es así, creo, el ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas peligrosas está desapareciendo. El dióxido de carbono, el carbono que estaba en las minas de carbón y en el petróleo, y que por lo tanto no estaba en la atmósfera, ha salido a la atmósfera y calienta. Y esto hace que aumente la temperatura, que se funden los polos y que sube el mar. Más, nos estamos cargando, por otro lado, el problema de reproducción del oxígeno que se va con el carbono, porque las plantas... Tú sabes que un avión, al carretear y calentar sus motores, consume el oxígeno que producen 17.000 hectáreas de bosque. Sí. Bueno, son cifras demenciales. Después hay la enormidad de que se están cargando en Brasil y en todos lados bosques. Bueno, todo este problema es que el planeta lo estamos reventando. Y al mismo tiempo que hay una información de esto, hay mucha gente que dice seguramente esto no pasará porque hay otros equilibrios que ignoramos y que van a salvar. Bueno, un momento, el problema es siempre el mismo. Lo que ignoramos no podemos jugar, de lo que sabemos podemos criticar, pero de lo que ignoramos no podemos decir nada. Un momento, te lo digo no te doy solo la palabra, te doy dos palabras, una y dos. Bueno, el problema fundamental no hay... Háblame a mí. Bueno, el problema es el siguiente. Si nosotros empleamos la razón de dos modos, para enlazar con lo que decías, decía el pobre Whitehead, una razón que recuerda a la de Platón, que está con los dioses, que es la generalización, y una que es la de Ulises, que está más bien con los zorros, al nivel de los zorros. Y ese saber de Ulises es tan importante como el otro, porque cuando nos dicen que acaso no hay peligro porque el yodo que sale de las algas, también se carga el ozono, hay que decir razón de más para no lanzar otra porquería más. Y cuando cuando nos dicen de que acaso no es verdad esto y que no sea grave lo que va a pasar, decimos, vamos a actuar como Ulises. ¿Qué hizo Ulises? Había un rumor que corría que las sirenas eran capaces de hacer hundir los barcos. Y Ulises, que era un hombre astuto y curioso, dijo, pues yo quiero saber cómo es eso. ¿Y qué hizo? Puso cera, obligó a sus marineros a poner cera en los oídos para que no viesen ni a las sirenas ni a él, pidió que le atasen al barco y escuchó. Entonces resulta que una cosa que era probable resultó en el mundo de Ulises que era verdad gracias a que supo atarse. Por astucia creyó que valía la pena correr el riesgo de imaginar que lo peor existía. Y lo que yo quiero decir es que el comportamiento de Ulises actual, nuestro, sería reconocer, con todos los errores que se pueden discutir, si el ozono se va por aquí o si el óxido de carbono o lo que sea, se puede discutir, pero como es grave, hagamos lo que Ulises. Vayamos a ensayar si es verdad para evitarlo. Entonces pongamos cera y atemos las manos. Muy bien. Eso es lo que yo propondría como moral local, moral de la historia. Campillos, tu minoría, un segundo. Hombre, es que es lo tuyo. Es que si no es minoría no existe. Yo lo que quiero decir es que el aspecto espiritual... Mario Sass tiene que decir algo. El aspecto espiritual que tú planteabas no vendrá si no tomamos conciencia de esta acción vulgarmente física, química, elemental, sencilla, que no lleva nada, pero que es gravísimo. Entonces, el problema que se nos plantea, y volvemos ahí, la nueva etapa será la etapa de los hombres, si es que llega, y antes no nos cargamos el planeta y morimos todos. Hemos de morir de todas formas, claro. Cada uno como especie y como planeta. Pero no hay por qué acelerar el proceso. Podemos también morirán los vehículos del espíritu. Y los vehículos del espíritu morirán. Claro. Y entonces el problema es cómo hacer que la conciencia de los hombres utilice la razón no solo para ser razonante, sino razonable. Ese es el problema que se llama despilfarro. Sí, probablemente la profecía. Bueno, un momento. Todo el mundo quiere hablar, salvo la minoría silenciosa. Si no se asume la responsabilidad individual. El sistema, como somos nosotros, si no asumimos
la responsabilidad individual y colectiva, nosotros seremos autores, coautores, por dejadez de lo que pasa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. A ver. Vamos a la calle y vamos a un sitio, a un pueblo pequeño de aquí. Estos muchachos, o en la ciudad, en Madrid, ¿qué encuentra usted qué se encuentra por la calle? Encontramos papel tirado, toda la porquería que produce el individuo va a la calle, ni se ordena, lo cual hace aumentar la entropía, que no es una fuerza sino una tendencia. Entonces, el desorden que creamos, no hay que olvidar que cada individuo de una ciudad como Madrid produce 1 kilo de desperdicios por día. Desperdicio 1 kilo. Que cada coche que funciona produce, cada 1000 coches producen del orden de 32 toneladas querido de dióxido de carbono. Consume en un día el oxígeno que un hombre consume en un año. Tú eres un genio. Os propongo que escuchemos un ratito a las minorías. No, pero la minoría silenciosa no solo tiene derecho, sino la obligación. El representante de la minoría silenciosa. Te dejamos que hables, pero del Apocalipsis, no de las minorías católica, fea y sentimental. Ya lo has dicho, di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la ideología apocalíptica es la ideología de los pobres frente a los ricos, la ideología de los analfabetos frente a los sabios, la ideología de los jóvenes, la infantería, los infantes frente a los viejos, la ideología de las mujeres frente a los machos. ¡Qué soberbia! Déjame hablar, ya habéis hablado todos vosotros. ¿Qué va? Entonces esta maravillosa ideología apocalíptica, esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar. Por eso. Con esa... prodigiosa. Esa... visceral ideología materialista, positivista, horrible. Nosotros somos los representantes de... y ateas. El mileniarismo, hablamos del mileniarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Estamos hablando del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Deja hablar a la minoría silenciosa. El milenarismo. Milenarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. El milenio. Había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año 1000, pero en las dos ocasiones había un maravilloso fundador que era Cristo, que era un Cristo judío. Yo digo lo siguiente, ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo horrible, verdaderamente horrible. Cortamos. Déjame hablar de eso. No, ese mira, horrible mundo positivista. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber, nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Mario Satz.
Yo le quiero dar la palabra, déjame darle la palabra. Pues dale la palabra. Mira, yo llegué en avión, llevo suelas de goma, calcetines de plástico. Estoy hoy, mes de octubre 89. Lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los guruismos. A ver, explícame. Sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tienes éxito, como todos los seres éxiticos que llegan de tener marketing, una fundamental, pero una todos religión. los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional. Al contrario de tú. Yo no decidí uno que padece. Pero yo soy de Marruecos. Sí, yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Y escogí de ser español. André Balbí. No te veo cuando vas a pasar la pelota a Mario Sanz. Déjale hablar. Tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa que marca te vas a cargar la mesa, por favor. Cuidado que te vas a hacer daño. De acuerdo, ¿eh? Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Sanz, corta el micro. Déjame hablar. Por favor. No te dejaré. Para darte razones, no te dejaré hablar. La minoría silenciosa no se deja hablar, porque la minoría silenciosa es católica, fea y sentimental. Y sobre todo, es judía. callada. Qué pena que no Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Sanz. A ver, venga, Mario, pero no te sientes en la mesa, que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Yo creo que Fernando, vete a realmente tenemos que ir a una hora de teatro, ¿no? Mario, te ruego una cosa. Tú, que eres de nosotros todos, el que mejor sabe de las fuentes y las raíces, de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeo-cristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeo-cristianismo! ¿Cierto o no cierto? De que en cada ciclo circádico, un día, cada año, cada ciclo planetario, hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio, la ley y el deber. De Keter hacia Malkut en los árboles sefirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora, para todos. Déjame que me gusta. Mario, por favor, ibas a decir algo, ¿no? Supongo que habrás perdido el hilo como todo el mundo aquí. No, lo que me gustaría ya he dicho yo que el apocalipsis era arrabal. Me gustaría aprovechar que se ha ido ahora. Ser ecológico y sensible al diálogo, ¿no es cierto? Aquí somos convocados varias personas y creo que todos tenemos derecho a hablar y encauzar. Después de todo esto es una tribuna didáctica y no tomo esa palabra en un sentido, en el mal sentido, sino en el buen sentido. Si sigo lo que dice André, yo creo que está en cierto modo relacionado con lo que comentaba Félix a propósito de los ciclos y de lo entrópico y lo negentrópico. Probablemente nosotros tocaríamos esas cajas que tienen la calavera de electricidad que no podemos tocar porque sabemos lo que produce. Si hubiera un proceso si el sistema empleara señales de peligro, que fueran lentamente incorporadas, como ciertos animales saben cuáles son sus zonas de peligro. Eso en condiciones óptimas, suponiendo que nosotros podemos dirigir todo nuestro destino. Y aquí hay una pregunta que yo no sé si se puede contestar. Por ejemplo, no sé si el avión no estaba previsto, puesto que estaba previsto el hidróxido de aluminio en las selvas. No sé si no estaba previsto que se destilase la gasolina del petróleo. ¿Me explico? Es decir, que eso forma parte de un proceso que yo personalmente, siguiendo el padre Chardin, veo como de transparencia de la materia. En la medida que la Tierra se vuelve cada vez más transparente, los peligros son más claros. Y si son más claros los peligros, también son más claras las transparencias. Y ahí viene justamente el aspecto en el cual yo coincido con Félix, y probablemente también con lo que dijo Fernando en un principio, que nos acercamos a una edad de oro si queremos. Sí, exactamente. Si queremos. Así bueno, es. Si damos respuestas. Sí, así. Yo espero es que en el fondo quizás las profecías tienen yo diría que dos signos en cualquier caso. Uno que es el cumplimiento y en ese sentido es el anuncio antemano de lo que puede ocurrir, pero hay otro valor más reconocido de las profecías que es precisamente la profecía que se da para que no se cumpla. Y en todo caso, si son profecías de las que se van a cumplir, posiblemente no apuntan a un destino fatal, sino a un posible destino.
Es decir, las cosas se nos dicen y se nos dicen con antelación porque existe la posibilidad de que actuemos sobre ellas y cambiemos ese destino. De lo contrario no tendría sentido la profecía en sí. Es decir, puede haber un apocalipsis, pero puede no haber un apocalipsis. Tiene el valor de la advertencia. Exactamente, es una advertencia. Fernando, yo preparé dos citas, me gustaría decir aquí. Una de ellas que leí justamente en el libro este de Eco, que estoy leyendo, El péndulo de Foucault, que me pareció brillante. Es de Stanislaw Lem, un autor de ciencia ficción polaco, que dice: no esperéis demasiado del juicio final. Sí, en Solaris. Sí, me parece una frase extraordinaria. La segunda es de Canetti, que dice: los muertos viven de juicios, los vivos viven de amor. Claro. Si fijaos qué relación existe entre el juicio de los muertos en Egipto, qué relación existe entre el juicio final y el apocalipsis. Por lo tanto, hay algo más que el juicio, que es analítico, que corresponde a la diagnosis que hacemos de lo que vivimos. Sí, hay la posibilidad de enmendarlo a partir de una conciencia cósmica, de una conciencia cosmológica, que haga de la Tierra algo vivo otra vez. Porque lo que no dijimos es que la partición infinita de la Tierra, lo objetivo y la basura, nace de creer que la Tierra es ajena a nosotros. Isidro, bueno, Isidro había pedido la palabra, hay un por favor, y luego Campillo. No estoy de acuerdo. Qué mala suerte tengo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dice. A pesar de que mi mujer está enamorada de tus aquí insultos. se ha tocado un tema que evidentemente, guiados por el sentimentalismo del hombre, de querer de alguna forma evitar que el mundo muera, nos estamos olvidando de un hecho importante, y es la propia doctrina del Apocalipsis, que yo resumiría de alguna forma así. De la misma manera que el hombre muere, y eso es incuestionable, es decir, incluso eso lo tenemos asumido yo no todos, moriré, querido amigo. Tú morirás también. De la misma manera que el hombre... porque no tiene micrófono. Sigue hablando. De la misma manera que el hombre muere, el mundo también morirá alguna vez, algún día. Y de la misma manera que el hombre tiene una edad sobre la Tierra, el mundo como macrocosmos también tendrá una edad en la Tierra, y de hecho la tiene, y hay muchas tradiciones, la hindú y la cristiana incluso, que marcan una edad para el mundo. Entonces, de tal forma, nosotros no podemos pensar en una vana creencia de que el mundo se puede salvar ad eternum, que alguna vez esto no se va a terminar. Evidentemente el mundo se puede terminar. No se puede confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación, o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso, con un sueño. Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tú. Que eres demasiado racionalista. Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, o sea que habla. No puedes. Pedimos una cosa, lo que yo pensaba, lo que yo veía, tú habla. Tú vete hablando, hablamos tú vete hablando, no se te oye. No, el problema... Habla de los anarquistas. El problema es... Lo que quería decir es lo siguiente. Yo creo que la visión de Teilhard de Chardin tiene un... ¿De quién hablas? De un amigo mío. De Teilhard de Chardin tiene para mí presenta un problema muy grave. Es decir, que a mí, personas que piensan profundamente en lo espiritual, hablen espiritualmente de ello, me parece maravilloso y es una ayuda para mí. Pero gente que utilice conocimientos científicos que son siempre reducidos, pequeños, criticados permanentemente y constantemente, lo utilice como apoyo de sus ideas espirituales, me parece poco serio. Entonces, el padre Teilhard de Chardin, que es un hombre yo no hablo de él como científico, para mí es un poeta, ¿no? Que como lo que no puede hacer es coger el punto omega y todo eso, es una elucubración muy bonita, pero que no tiene fundamento ninguno. Si él tiene tanto fundamento como el Apocalipsis. Sí, pero el Apocalipsis tiene una importancia que es la siguiente, que el Apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un Apocalipsis. ¿Por qué es nuevo el Apocalipsis cada día? Porque cada día hay un Apocalipsis, nos acercamos a ella. Estamos siempre al borde del... ¿Quieres que te diga una cosa? No cada día, cada hora hay una iluminación crística. Pero yo lo que digo es que eso sucede... Además desde el punto de vista físico, de lo más bajo y material. Y entonces es normal que el Apocalipsis sea, con todos los respetos, un libro de actualidad cotidiana. Es cotidiano.
No es nuevo, es cotidiano. Pero al mismo tiempo hay que... Bueno, hay que ver lo siguiente. Que no me dejan hablar. El fin del mundo, desde el punto de vista de la física, es posible. Claro que es posible. Posible. Sí. Es probable incluso. Pero al mismo tiempo hay posibilidades de escapar a ello por dos cosas. Con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro, es decir, el hombre es capaz del mal sacar el bien. Claro. Entonces, de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones. Y eso tendrá dos efectos, a mi modo de ver. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta que es en el que vivimos y que es muy bonito a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres, dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad, y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser, que sería muy importante para salvarnos, a todos. Campillo, salvarnos es demasiado racionalista. Soy solo racionalista y además me llamo López, que es lo más horrible posible. André Marín, es que nos vamos un poco lejos de la realidad. La gente que nos escucha está viviendo problemas directos. El apocalipsis a veces es una factura que no se puede pagar y en nombre de la cual se están haciendo animaladas que sumándose estropean el planeta. Hay un problema. La conciencia de la suma de las acciones particulares escapa a todo el mundo. Cada uno cree que se puede salir de la raya sin que afecte a los demás. Pues lo siento. El apocalipsis es la suma de los fallos individuales que tenemos. Además de esto, creo que en la dirección de Campillos, en la dirección de Mario, en la dirección de él, el espíritu, la ética y la moral son conciencias que, una vez aplicadas, no modifican el universo. No estoy de acuerdo. Una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que es la manipulamos. Una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico. ¿Estamos de acuerdo los dos? En ningún momento que sea una moral. Y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto. Bacon dijo una cosa. Tú antes has hablado todo es posible, no todo está permitido. De dos cosas diferentes, que ha sido la depredación sí. Y lo que yo he dicho al principio, la devastación. Sí. El problema no es la depredación del hombre. El hombre antiguo ha depredado por la naturaleza, pero nunca la ha afectado directamente. Mientras que en este momento la devastación... No estoy de acuerdo, tú cuantificas. Dejar hablar a la minoría. Un señor que hace... Campillo, deja hablar a la minoría. No dejo, soy autoritario al máximo. No es una diferencia, perdona Campillo, no es una diferencia cuantitativa, es una diferencia cualitativa. El hombre actual explota la naturaleza. El hombre antiguo no lo explotaba. Estoy de acuerdo, pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener... No tenía la mentalidad que tiene el hombre actual. Es una relación natural. Pero esa era una relación natural. Acá estamos hablando de una deformación cultural que se acentúa. La naturaleza, el hombre y la técnica. Bueno, ya no digo nada más. Ya sabéis que Fernando Raval que son con la muerte. El hombre, al intervenir, no vamos a ver si depredador, al intervenir en la naturaleza, con su músculo, el fuego no podía hacer mucho daño. Pero con energía nuclear sí. Claro. De forma que el cambio... No, pero hay, Campillo, el hombre antiguo tiene una mentalidad, por ejemplo, de pasar por la naturaleza incluso sin dejar huella. Y ese hombre respeta la naturaleza en su humildad mucho más que el hombre. Sí. Es que fruto de racionalidad. Pero es que tenía una moral adecuada que no haya una. Oye, sí, estamos ante un fracaso cultural. Esa es una visión nostálgica. Pero en ese sentido. Entonces la modificación tiene que ser global. Sí, pero lo dijo André con una claridad. Dijo había menos hombres, había más tierra. Esto no es un tema demográfico sobre el apocalipsis, sino una charla apocalíptica. Por favor, de uno en uno, Mario, ¿qué estabas diciendo que no se te ha oído? Demostramos que la apocalipsis somos nosotros. Sí, míranos. Pero eso es cierto. Yo quería un poco conformista. No se le oye. Quería decir simplemente que Querido amigo, es que como se compra una manzana, que hay gusanos dentro, se compra el gusano también. Mi mujer te admira, pero eres... Déjame hablar a la minoría. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Hazme favor, llévame como actor. Para
8 minutos para hablar del apocalipsis. Venga, Mario, a ver si eres un buen actor y consigues hablar aunque te interpele. Tú comprenderás que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. Que yo quiero decirte algo para tu tranquilidad. No te dejan hablar, pero se te escucha. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Yo estoy diciendo las cosas más importantes. Yo estoy diciendo una cosa. Bueno, hay una cosa que Dios sobre muy importante que has dicho sobre el profeta y la profecía. Vienen con historias no solo tiene la materialistas, el otro, sino que además es testigo de la época para que cambien las cosas. Los profetas del Antiguo Testamento son hombres que van a luchar contra la implantación, en la mayor parte de los casos, de los reyes como poder gigante nuevo. ¿Por qué? Y entonces Castillo, sí, Campillo, estás haciendo una interpretación marxista-leninista. Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. Entonces el profeta, lo que falta hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas, diciendo lo que es el futuro, pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte. Bueno, ¿sabes? Son los que no profetas. Me dejan hablar. Ya lo sé, pero es que estás... Siéntate aquí. Entonces, los ecologistas actualmente son, en cierto modo, profetas de lo que puede pasar. Pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia, sino que denuncian y se la movilizan, situación. Claro. Se movilizan. Son es héroes el caso modernos. de los profetas Son héroes bíblicos, de los profetas en definitiva son anunciadores de un futuro posible, anunciadores de un futuro posible. De una nueva conciencia. Es decir, la profecía se podría anunciar de otra manera. En el supuesto de que la tendencia sea esta, este sería el destino, este sería el desenlace. Pero si tú quieres evitar el futuro, tendrás que actuar sobre el pasado, sobre el presente. Y ya está. Ese es el valor disuasorio. Es decir, una razón razonable. Exactamente. Campillo puede hablar. Sí, yo creo que estamos... Lo que pasa que... Soy demasiado en todo este proceso apocalíptico, y que antes Isidro al principio ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia, es decir, encarnada en el sistema. El sistema tiene múltiples formas de actuación, y una de ellas precisamente, o un conjunto de todas ellas, trata o procura precisamente el que no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de tela que vela la realidad. Y esta noche, que estamos hablando del apocalipsis, ha resultado una tertulia un tanto apocalíptica, y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando, evidentemente, porque él ha actuado como una especie de pantalla que ha querido impedir que hubiese claridad en la exposición y en la comprensión de todo ello. De manera que, Fernando, creo que no ha pasado nada que no tuviera que ocurrir. Está todo dentro de sus cánones. Incluso tú has elegido 7 contertulios esta noche, cuando habitualmente traes 6. Porque 7 es el número que expresa la obra culminada, la obra terminada, y en consecuencia se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis, porque ha acabado ya. Bueno, quedan unos minutillos. La obra de los contentos. Aprendí la apocalipsis porque un abuelo me dijo: si te mojarás los pantalones. Y el apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento. Nos estamos mojando los pantalones. Hay que entregar información, conciencia, respeto, responsabilidad mutua. No hay nadie que pueda existir sin los demás. Creo que no se ha insistido lo bastante en que somos todos cómplices. Estamos casados todos con todos. Se ha insistido. Yo creo que se ha insistido suficiente y estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que quizá lo que realmente necesitaríamos los seres humanos no es más información, sino más silencio. Porque precisamente si de algo hay inflación, si de algo hay exceso, es de información, de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles, porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos cruciales, que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino necesitaríamos despertarnos ante él, y algo quiere que no nos despertemos, y por eso existe el ruido y las noticias sin parar. El caso es tener la mente ocupada
ocupada para no dejarnos pensar. Y Fernando Sarrabales, que no nos dejan tampoco centrarnos. Es el problema de la inteligencia envolvente. Tengo una propuesta para todos los de aquí. Y esa es una estrategia clara del sistema que queda igualmente denunciada. Hay dos modos de impedir que la información o que el saber o que la conciencia llegue. Uno de ellos es la censura, que aquí se ha conocido en el pasado. Y otro de ellos es una información masiva que te ahoga. Excesiva. Y manipulada. Un momento, no importa que sea manipulada la condición. Lo que pasa es que la censura, entendida en limitación de información, todavía te permite el viaje interior. Sí, pero hay una cosa, es que la masa puede ser la gran catástrofe de la inundación de información, solo puede ser anulada con una conciencia crítica capaz de separar las informaciones que se reciben. Y eso exige conocimiento de todo tipo, Propongo una cosa. No sé cuántos de nosotros aquí presentes hoy cobran por estar presentes. Propongo que lo que cobramos lo pongamos para hacer unos cuantos carteles en los cuales cada uno escribe lo que piensa de manera clara, inteligible para todos, y que lo regalemos a los oyentes. Pues es un papel de Señores, tenemos huevos a hacerlo. ¿Y tú qué escribirías? Yo diría que el mundo acaba de empezar. ¿Y tú, El Félix, mundo acaba de empezar.